Muy buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, pueblo dominicano. Un placer reencontrarme con ustedes. Hoy domingo 7 de junio del año 2020. Como siempre, doy gracias a Dios que me da la oportunidad de poder interactuar con ustedes en este A Tiempo con Freddy Medrano. Y pues nosotros hoy cargado de muchísimas informaciones. Quiero de inmediato pues irme al resumen de las principales informaciones que ha sido noticia en esta semana en nuestro bloque semanal. El exteniente Fernando de los Santos, conocido como La Soga, fue acribillado a balazos el pasado miércoles frente a su residencia del sector de Gurabo, al norte de Santiago. Habría sobrevivido a otros 5 atentados, según datos suministrados por las autoridades policiales. En el año 2001, en un operativo donde miembros de la Policía Nacional perseguían a supuestos delincuentes en el sector de Ciruelitos, al norte de Santiago, La Soga recibió un impacto de bala en el tórax, pero aunque cayó al suelo, el chaleco antibalas le protegió. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, afirmó que una vez exista la vacuna contra el coronavirus, garantizará que todos los dominicanos la puedan tener de forma rápida y costeada por el Estado, si es escogido presidente en las próximas elecciones. Al agotar esta semana su tercer turno del ciclo de ponencias con los principales candidatos presidenciales que organizó la Cámara Americana de Comercio, Castillo aseguró que con las acciones que ejecutará su gobierno en pocos meses, estaremos registrando las nuevas tasas de crecimiento más elevadas de la región. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó que esa organización política ha sido perseguida por el gobierno hasta tal punto de que ha influido presionando a algunos empresarios para que no le donen recursos para la campaña. El expresidente se quejó que desde su creación, la Fuerza del Pueblo ha sido víctima de persecución de términos fiscales, se les intimida o se les dice directamente que no contribuyan con nuestra candidatura para ellos imperar en el escenario político nacional. El Partido Revolucionario Moderno elevó ante la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales una denuncia contra 97 funcionarios gubernamentales que se inscribieron como candidatos a posiciones electivas. La denuncia para fines de investigación y posterior acusación formal se debe a que los funcionarios que alega el PRM estarían violando la Constitución de la República y otras leyes que le prohíben. La Junta Central Electoral presentó el padrón de los dominicanos en el exterior, el cual muestra un crecimiento de un 54.97%, equivalentes a 595.879 votantes hábiles para ejercer el sufragio el próximo 5 de julio en distintas ciudades y países. De acuerdo al organismo electoral, para las elecciones del 2016 el padrón contaba con 384.000 electores, 55.874 votantes más en las elecciones del 2012. La ciudad con más dominicanos hábiles para votar es New York, con 197.063 dominicanos, seguida de New Jersey, que posee 78.409. Otras ciudades de los Estados Unidos con mayor número de dominicanos son Boston, 54.744, Filadelfia, 26.074, Miami, 22.699, Orlando, 19.253 y Washington con 10.665. En Europa se destaca España, que registra un gran número de dominicanos, teniendo Madrid con 56.647 votantes y en Barcelona 28.807. El vicepresidente del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones, Jorge Jerez, informó que el alza del dólar está provocando que los productos de primera necesidad suban sus precios. Jerez hizo un llamado a las autoridades para que no permitan que los productos continúen en aumento. Expresó que todos los productores de importación están llegando más caros al país.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver un trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción en un recorrido que pues hizo el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, al sur del país. Estuvo en la provincia de San José de Ocoa y estuvo en la provincia de Independencia. Y allí en la provincia de Independencia quiero detenerme porque unos datos que pude ver, ofrecidos por el propio Gonzalo, pues dice que esta provincia no solamente fue la más votada a favor del Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones congresuales y municipales, sino que también en las últimas encuestas que está manejando pues el candidato del PLD, es la provincia que aparece con más de un 70% de la intención del voto. Allí en la provincia de Independencia pues se da una situación un poquito sui generis con relación a otras provincias, y es que el liderazgo está muy cimentado en la figura del aspirante a la senaduría, el profesor Valentín Medrano, que tiene un 90% de favorabilidad también en esos números que se estuvieron discutiendo en esa visita de Gonzalo Castillo. Entonces, fíjense ustedes cómo a través de ese mismo liderazgo, esa provincia gana 5 de sus 6 municipios, y por lo que están presentando esos números, por lo que presentan las encuestas, parece ser que con más de un 70% estará ya ganando el Partido de la Liberación Dominicana las próximas elecciones. Vamos a ver a propósito este reportaje, luego de esta introducción que hemos hecho de la visita de Gonzalo a Ocoa y también a la provincia de Independencia este fin de semana. A menos de 30 días del proceso electoral presidencial y congresual, pautado para el próximo 5 de julio, Gonzalo Castillo continúa recorriendo el país en busca de alcanzar la presidencia de la República. Castillo continúa con su programa de ayudas sociales y estas llegaron a las provincias de la región sur. El pasado viernes, el penco fue recibido en la provincia de Independencia por el candidato a senador Valentín Medrano y su equipo provincial de campaña. Castillo acudió acompañado de Rubén Bichara y su director operativo Abel Martínez. Durante varios encuentros en los que Gonzalo donó miles de insumos médicos para los municipios de esta provincia, manifestó que a raíz de la difícil situación que vive el país por el COVID-19, el pueblo dominicano se ha dado cuenta de cuál es el presidente que le conviene y el que desde ya lo eligieron a él. Castillo sostuvo que eso está demostrado en 7 encuestas realizadas a nivel nacional, donde los resultados nos dan entre 2 y 8 puntos a nosotros por encima del candidato opositor, y por eso ganaremos en primera vuelta. Aseguró el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana que tienen 25 senadurías garantizadas y que la victoria es del Partido Morado, tal y como lo demuestran esos estudios que indican que están ganando la candidatura presidencial. Durante un recorrido en las provincias Independencia y San José de Ocoa, Castillo señaló que por eso el pueblo sabe que él es el presidente con el que pueden contar y que esa es la realidad. Desde hace 45 días lo tienen ocupando la primera posición. Mientras tanto, Abel Martínez afirmó que el país no puede caer en manos manipuladoras e inexpertas. La República Dominicana no puede caer en manos manipuladoras, inexpertas, incapacitadas, como lo están demostrando. Iniciaron una campaña despiadada, difamatoria, atroz, engañosa. En un momento métase en el Instagram del candidato de la oposición una foto de la Plaza de la Bandera. ¿Y quién le dijo a usted que esa protesta era suya? Cuando eso fue de manera natural, los jóvenes pidiendo transparencia fueron al monumento, fueron a la Plaza de la Bandera y en todas partes del mundo protestaron. Y se investigó y salió la verdad que a relucir. Y hoy quieren revivir como que ellos fueron los protagonistas, cuando realmente manipularon de manera grosera la intención legítima de los jóvenes de la República Dominicana de transparencia. Eso no puede ganar, eso no puede pasar, eso no puede ganar.
En otro orden, y cerrando la semana, la noche del pasado sábado, Castillo respondió a las acusaciones hechas por el Partido Revolucionario Moderno sobre que presuntamente utiliza recursos estatales para las ayudas que entrega por el COVID-19 y expresó que no permitirá que detengan y que si el candidato del PRM, en vez de ayudar, prefirió encerrarse y gastar en vallas, ese es su problema. He dejado pasar todo contra mí, pero no voy a permitir que traten de interrumpir las ayudas solidarias al pueblo en este momento de crisis. No permitiré que me detengan. En los países más ricos del mundo, como Estados Unidos y Suiza, hay miles de personas haciendo filas por alimentos, enfatizó Gonzalo Castillo. He dejado pasar todo contra mí, pero no voy a permitir que traten de interrumpir las ayudas solidarias al pueblo en este momento de crisis. No permitiré que me detengan. En los países más ricos del mundo, como Estados Unidos y Suiza, hay miles de personas haciendo fila por alimentos. Si el PRM y su candidato, en vez de ayudar, prefirieron encerrarse y gastar en vallas, ese es su problema. Vengo de abajo y sé lo importante que es una mano amiga en momentos difíciles. Aun cuando me sigan atacando, continuaré mis acciones solidarias en favor de quienes más lo necesitan. Vamos arriba, a trabajar. Bueno, en esta semana, de manera formal, el gobierno dio apertura a la fase 2. La fase 2, pues, tiene como objetivo ir, pues, ampliando de manera gradual la cantidad de servidores en el sector privado, en las medianas empresas, que pueden ir a su trabajo para así seguir fortaleciendo todo el tejido económico de la República Dominicana. Ustedes saben que esta situación de COVID, pues, le presentó el sector, pues, comercial, a la dinámica comercial, pues una hoja diferente, una cara diferente de cómo se desenvuelve normalmente la economía en nuestro país, en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Y entonces, a partir de esta segunda fase, pues, como le llaman los españoles, la desescalada, el gobierno trata de que la gente también, manteniendo el aislamiento, ¿verdad?, pues se vaya integrando ya de manera, pues, consuetudinaria a sus diferentes responsabilidades, tanto empresariales como laborales. Vamos a propósito a ver un interesante trabajo que tenemos con este tema. El gobierno dominicano dio inicio el pasado miércoles a la segunda fase del proceso de desescalada de las medidas preventivas contra la pandemia del coronavirus COVID-19, la cual conlleva otras disposiciones adicionales a la primera fase, iniciada el pasado mes de mayo, para ir dinamizando paulatinamente la actividad comercial, laboral y el desplazamiento en el país. El día anterior, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus, explicaba que se decidió continuar con el proceso de desescalada al constatar que la tasa de contagios se ha aplanado y que la letalidad ha bajado de forma considerable. En esta nueva fase, las microempresas de entre 1 a 10 empleados podrán trabajar con la totalidad de sus colaboradores. Por su lado, las empresas pequeñas, que tienen entre 11 y 50 empleados, podrán incorporar el 75% de sus trabajadores, mientras que las empresas medianas y grandes podrán trabajar con el 50% del personal. Los referidos porcentajes aplican a los sectores que anteriormente no tenían permiso para laborar, puesto que desde los inicios se permitió la operación de agricultura, industria de manufactura, zonas francas, minería, comercio esencial, salud, con una cantidad prudente de trabajadores. Las tiendas de los centros comerciales pueden operar, pero permanecerán cerradas las áreas de alimentos, juegos y establecimientos de recreación a fin de evitar la aglomeración de personas. En esta segunda etapa, los autobuses y minibuses del transporte interurbano pueden operar usando un máximo del 60% de los asientos, siempre con distanciamiento entre los pasajeros y siguiendo los protocolos correspondientes. Sobre los permisos de circulación de personas en horario de toque de queda, esta excepción solo aplica a empleados de empresas que por su objeto deben laborar las 24 horas o que su trabajo durante la noche sea absolutamente necesario. Los trabajadores que necesiten solicitar un permiso deben hacerlo a través de su empresa en la página coronavirusrd.gov.do. El transporte de carga, mercancías y combustible
puede transitar sin necesidad de portar un permiso. Otra novedad de la segunda fase fue la autorización a las iglesias para abrir sus puertas únicamente los domingos, con un porcentaje reducido de personas respetando la distancia de 2 metros y demás protocolos. En el caso de las iglesias adventistas y otras que celebren los cultos los sábados, se permite que inicien con un servicio religioso por semana. En lo que respecta al estado de emergencia y el toque de queda, previo a la aprobación del Congreso Nacional, a través del decreto 188-20, el presidente de la República, Danilo Medina, extendió hasta el 13 de junio del estado de emergencia y el toque de queda en todo el territorio nacional, como medidas de prevención para evitar la expansión del contagio del COVID-19. El toque de queda sigue funcionando de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana y los domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. En un resumen para A Tiempo, con Freddy Medrano, les informó Manuel Cordero. Bueno, es tiempo de irnos a las internacionales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó este viernes como delincuentes y terroristas a los manifestantes que protestaron contra su gobierno y a favor de la democracia y pidió que las fuerzas de seguridad actúen en caso de que los actos convocados para este domingo excedan los límites. El presidente ecuatoriano, Abdallah Bucaram, fue detenido a primera hora del miércoles en su residencia en Guayaquil en el marco de una serie de redadas contra la corrupción ordenadas por el fiscal general del estado. El exmandatario, de 68 años y que gobernó Ecuador por unos meses entre 1996 y 1997, fue arrestado por tenencia ilícita de arma mientras los agentes buscaban en su domicilio pruebas contra presuntos casos de corrupción que se produjeron en la compra de insumos médicos durante la pandemia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirmó que la evolución de la pandemia de coronavirus es muy preocupante en Sudamérica y Centroamérica, donde el ritmo de aumento diario de casos confirmados se sigue acelerando. La tendencia es opuesta en Europa, donde el martes se reportó el número más bajo de casos desde el 22 de marzo. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, pidió el martes a los países latinoamericanos que no abran demasiado rápido y pongan así término a las medidas de confinamiento, pues esto podría acabar con la ventaja obtenida sobre el COVID-19 en los últimos 2 meses. La preocupación del organismo viene por el creciente número de contagios que se reportan en Latinoamérica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes el despliegue de miles y miles de soldados fuertemente armados y de agentes de la ley para detener los disturbios de Washington, D.C., dijo posteriormente que su gobierno es el que más ha ayudado a la comunidad negra desde el mandato de Abraham Lincoln. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, marcó distancias este miércoles con el presidente Trump al asegurar que no considera necesario el empleo de tropas en activo para contener la ola de protestas en el país desencadenadas por la muerte bajo custodia policial del afroamericano George Floyd. Y en un hito histórico, la ciudad de Nueva York quedó a partir de las 11 de la noche del lunes y hasta las 5 de la mañana del martes bajo toque de queda, algo que no ocurría en toda la ciudad desde los disturbios de Harlem de 1943, también ocasionados por motivos raciales. Mientras en Estados Unidos continúan las protestas y se han escenificado saqueos en el corazón de Manhattan por la muerte en custodia policial el pasado 25 de mayo de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. En un resumen internacional para A Tiempo con Freddy Medrano, les informó Manuel Cordero. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Como les había anunciado al principio del programa, la grata entrevista con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, es la FINJU.
Servio, para nosotros es un honor tenerte con nosotros acá en este programa a tiempo. Buenas noches. Gracias una vez más por la invitación y bueno, la verdad es que para mí es un lujo estar en tu programa. El honor es para nosotros, Servio. Bueno, Servio, la Constitución de la República da la facultad a la Junta Central Electoral de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, como también la propia ley de régimen electoral, la 1519, en una serie de articulados. Así es. En ocasiones de que también existan algunas dificultades para el proceso electoral. Ciertamente ha estado la Junta Central Electoral y pues involucrado en todo este proceso de las elecciones del 5 de julio. Y quisiera ver tu apreciación a propósito de este encomiable esfuerzo, no solamente de unas elecciones que tuvo la Junta Central Electoral que montar el año pasado, unas elecciones internas, sino 2 elecciones consecutivas, en el caso de lo municipal y esta hora del próximo 5 de julio. Así es. No, definitivamente. Bueno, lo que pasa es que también todo esto nos, como decimos, nos sorprendió en medio de una situación mundial que ha de una u otra forma alterado todo lo que es el orden institucional, yo diría que de todos los países del mundo, que en su mayoría están sometidos inclusive a estado de excepción. Bueno, la Junta se vio en la obligación de suspender nueva vez, en esta ocasión por la razón de la pandemia, las elecciones que se debieron de haber celebrado el 16 de mayo. Y hemos visto que en virtud de lo que establece la propia ley como atribución que le da la Junta, ella suspende las elecciones y lo que hace es que la fija para el 5 de julio. Ahí se le presentó el primer inconveniente a la Junta, porque el debate se dio en torno a que nadie discutía la facultad que tiene la Junta de suspender una elección. El tema es que hay quienes sostienen la tesis, si es verdad, que la Constitución le da al Congreso Nacional la atribución de fijar las fechas de nuevas elecciones. Pero sucede que la ley del régimen electoral también se lo dio a la Junta. O sea, ¿qué pasa? Ahí se dio un conflicto de competencia entonces, que parecería que se resolvió desde el punto de vista político, porque los partidos, aun cuando algunos reaccionaron diciendo que esto era una atribución del Congreso, bueno, como que se llegó a entender que también esa era una facultad de la Junta y que era más fácil que eso se decidiera en la Junta que a lo interno del Congreso Nacional por la diversidad que hay ahí de criterios. Bueno, pero ¿qué sucede? Que en todo esto también la Junta se ha visto obligada a organizar unas elecciones con una serie de precariedades, esa es la realidad, pero también con el tema del voto de los dominicanos en el exterior, que yo creo que es el clavo en el zapato que tiene en la actualidad la Junta Central Electoral. Tú sabes que en la Constitución desde hace muchos años se estableció que los dominicanos tenían el derecho al voto en cualquier lugar de donde ellos se encontraran. Entonces, la Junta ha venido creando espacios y existe, por ejemplo, ya espacios habilitados en los Estados Unidos, en Italia, en España, etc., en donde los dominicanos ya han venido ejerciendo ese derecho al voto. Bueno, ¿qué pasó? Que la Junta, inclusive nosotros como fundación, el 16 de abril, nos pronunciamos en la dirección de que teníamos la preocupación de que la Junta tenía que crear las condiciones para que esas elecciones se pudieran celebrar. Bueno, hemos visto que en esta semana ya comienza ya a aclararse el panorama. Ya en los Estados Unidos dijeron que en principio no había ningún inconveniente y ya otros estados van en esa dirección. Y bueno, yo creo que de lo que se trata es de que en este momento, quiera Dios, que se dé una armonía entre los partidos políticos, la Junta Central Electoral y, en fin, de una u otra forma, los delegados que van a representar las mesas de los partidos políticos y que todo esto lo hagamos de manera conjunta, a fin de que en medio de esta pandemia nosotros podamos lograr que el proceso resulte ser exitoso. Yo creo que de eso es de lo que se trata ahora. Servio, en algunas ocasiones te hemos escuchado, sobre todo en lo que tiene que ver con el asunto de los topes en los gastos de campaña,
que pues están asentados en la ley de partidos, y de repente uno a veces piensa, pero es que no hubo juristas, no hubo abogados con las calidades para poder ver cosas que luego la Junta a través de resoluciones ha venido resolviendo, y el Tribunal Constitucional también, que hay que decirlo. Claro. Pero ya vamos a estas elecciones con esa ley de partidos políticos, con esa ley de régimen electoral de organización hermanada. Pero fíjate una cosa. ¿Qué hacer después de ahí? Sí, no, mira, todo este proceso ha revelado que primero son leyes malas, muy malas, sobre todo porque tienen una serie de vacíos que han generado a la propia Junta Central Electoral una serie de conflictos con los propios partidos políticos. O sea, situaciones que debieron de haber sido resueltas en el Congreso Nacional. El Congreso lo que hace es que se lo dejó para que la Junta, mediante resolución, las resolviera. Pero ¿qué pasó? Que cada vez que la Junta trataba de resolutar sobre la base de lo que son sus atribuciones, una situación que le imponía la ley, la Junta entonces tenía un conflicto con los partidos. Es decir, ese conflicto que tuve que se dio a lo interno del Congreso, en donde los partidos políticos no se pudieron poner de acuerdo durante 20 años. Ellos entonces le dieron esa atribución para que fuera la Junta quien lo resolviera. Pero sucede que cada vez que la Junta daba un paso, entonces entraba en conflicto con los partidos. Ahí comenzó el problema de la Junta con los partidos políticos. Lo otro es que estas leyes son una fuente de confusión. El debate que se ha dado en torno al tema del transfugismo, el debate que se ha dado en torno, por ejemplo, a los alcances, por ejemplo, de si la vicepresidenta debe de abandonar el cargo o solicitar una licencia. Oye, la ley en sí, cuando tú la lees transversalmente, tú a fin de cuentas, tú no sabes si quienes alegan eso tienen razón o no. Es complicado. Pero ¿qué pasa? La ley también. Perdón, Servio, pero es complicado por ser de cargos electivos o... No, es complicado porque la ley genera confusiones. En principio lo que se quería era eso. Por ejemplo, que funcionarios que están, por ejemplo, aspirando a posiciones en el Congreso, digamos así, pidieran una licencia. Hemos visto que 2 de esos funcionarios la solicitaron, pero no todos. Entonces, hay una serie de situaciones que han generado mucha confusión en todo esto, pero a lo que iba era lo siguiente. Tú hablabas del financiamiento. La ley lo que hizo fue que legitimó el modelo político que nosotros tenemos en la República Dominicana. O sea, la ley estableció unos topes tan altos que por eso es que tú ves que las campañas electorales van a seguir siendo dispendiosas en este país. Porque para que tú tengas una idea, un candidato a la presidencia, la ley le legalizó que podía recibir en donaciones 1.000 millones de pesos. Wow. Entonces, eso es una verdadera locura, lo que esa ley como ley estableció. Pero así tú te encuentras con una serie de situaciones. Por ejemplo, la ley prohíbe que las compañías aporten a los candidatos. Eso la gente no lo sabe. Eso nosotros se lo hemos tenido que explicar al sector privado. Tú puedes aportar como persona física, pero una compañía no puede hacer aporte a un candidato. Pero tiene un tope como persona física también. Sí, claro que sí. O sea, para el caso de los candidatos presidenciales, es alrededor de casi 10 millones de pesos que yo, en el hipotético caso que quisiera aportarle a un candidato, obviamente no lo voy a hacer, yo tengo hasta ese tope para poder hacer un aporte. Eso es una locura, honestamente hablando. Una verdadera locura. Y así tú te encuentras con una cantidad de contradicciones que, bueno, que llevó a que personas que manejan el derecho constitucional interpusieran una serie de recursos. Y para que tú tengas una idea, contra esa ley se han sometido 14 recursos de inconstitucionalidad. Es una y barbaridad. 2 han sido fallados en contra de la ley. Una barbaridad.
Solamente quedan pendientes 2, que lo van a declarar inconstitucional también. O sea entonces, ¿cuál es el reto? El reto es que yo creo que la clase política aquí va a tener que pactar una reforma que real y efectivamente sirva para que el sistema de partido se fortalezca. Porque todo este proceso ha revelado lo débil. O sea, lo débil, las debilidades no solamente que exhiben los partidos políticos, sino también las debilidades que muestra el propio sistema político. Y me refiero incluyendo a la Junta Central Electoral. Incluyendo a la Junta Central Electoral, que se le debió de haber dado más garras como para poder real y efectivamente poder perseguir de manera efectiva cualquier violación a la legislación. Bueno, con tu anuencia, Servio Tulio, vamos a ir a un contacto muy breve de publicidad y retornamos con mucho más de esta interesantísima entrevista. No se vayan. Bueno, continuamos en esta interesantísima entrevista con el licenciado Melanio Paredes, que es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, y la siguiente pregunta no solamente la hago en tu condición de dirigente político y de fundador del Partido de la Liberación Dominicana, sino también en tu condición de exministro de Educación y de técnico. El tema de las pruebas nacionales. Esto ha vuelto el debate en esta semana de la evaluación de los estudiantes durante el curso de su año escolar. El tema de las pruebas nacionales, cómo debe verse, cómo debe valorarse. En algún momento mucha gente conoce sobre tu posición, pero es importante esta pregunta para escucharte reafirmar cuál es tu visión con relación a esto. ¿Ha terminado realmente el ciclo de pruebas nacionales en la educación de la República Dominicana? Mira, más que terminar el ciclo de pruebas nacionales, esta pandemia y el confinamiento obligatorio de las poblaciones en todo el mundo, salvo muy contadas excepciones, nos obliga a repensarlo todo, comenzando por la educación. Y la educación por sobre todas las cosas. En estos días escuchaba comentarios de algunos padres sobre el trabajo que le cuesta manejarse en sus hogares con sus hijos o sus nietos, aquellos que lo tienen, y cómo han podido potencializar el esfuerzo y el sacrificio de los maestros, ellos actuando como tal. Le tocó la piel, le tocó ahora ver el trabajo y con el amor que hay que trabajar el proceso de aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y yo quizás voy a pecar, no de inmodesto, pero sí voy a mostrar, creo que lo tengo aquí a mano, un material que nosotros trabajamos durante mi gestión y que ya avisoraba que teníamos que prepararnos para un nuevo mundo, el mundo del siglo XXI. Jacques Delors en el año 2001 publicó los desafíos de educación del siglo XXI, que se resumieron en aprender a desaprender, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser en términos de identidad. Y justamente se planteaban desafíos importantes para la educación que ahora, a propósito de esta crisis, se han puesto en el tapete. Aquí yo tengo estos materiales y ojalá con esta técnica lo puedan ver, por lo menos el fácil. Yo puedo decirte que este consiste en la biblioteca digital del portal multimedial de PIN Aprende. PIN Aprende fue nuestro programa que se llamaba Programa de Multimedia para los Aprendizajes. Esto es una relación de la biblioteca digital ya
que nosotros en el año 2010 teníamos disponible para los alumnos, utilizando plasma en las escuelas, utilizando las computadoras, en aquel momento llamamos laboratorio de computadoras, y además de ese material está Estamos hablando del año 2010. 2010. Oye, ¿cómo se llama este? Audioteca del portal multimedial. Estos son audios, películas, con ensayos de laboratorio. Te puedo mostrar ahí, incluso está el CD con el material. Te estoy hablando del 2010, que hicimos un lanzamiento en uno de los hoteles de la capital. Y el tercer elemento es esta videoteca del sistema multimedial. Son videos también producidos a partir de que rescatamos unos documentales que había otorgado el gobierno de Japón a Radio Televisión Dominicana y pudimos ir enriqueciéndolo para que este material estuviera disponible en línea o con televisión educativa para los alumnos. Esto lamentablemente se quedó frisado. Hoy hubiese sido la respuesta pertinente y adecuada para que el año escolar discurriera y terminara felizmente. No se hizo, lamentablemente, y tenemos hoy 10 años de atraso, Freddy. Pero, contestando a tu pregunta, yo quiero señalar lo siguiente. Oí al ministro de Educación hablar de la promoción automática de todos los alumnos. Mucho cuidado con eso, porque en el 2008, cuando asumí el ministerio, me encontré con una realidad. Había una disposición de años anteriores de la promoción automática de los niños de primer y segundo grado para bajar la tasa de sobredad. Es decir, los niños de primer curso de primaria en toda la República Dominicana y de segundo curso no reprobaban, eran promovidos automáticamente. Ahora bien, esa decisión implicaba unos condicionamientos para que en el curso siguiente se dieran unas acciones remediales y esos alumnos pudieran cumplir con el dominio que no habían tenido en el curso anteriores de esa parte del currículo y contenido que no habían podido agotar o dominar. Pero nos quedamos solamente con lo fácil, la promoción, y las acciones remediales se les dio de lado. ¿Qué resultó? Que nuestros niños y niñas para esos años llegaban a quinto curso de primaria sin saber leer ni escribir. Y para mí eso era escandaloso. Si nos ponemos a plantear una promoción automática cuando estamos desarrollando un currículo por competencia y las competencias simplemente usted las muestra, las competencias no son memorísticas, la competencia usted no la decreta, que usted ya la adquirió. Las competencias tienen que ser mostradas en pruebas, en trabajo de aula, en trabajo en el hogar de los propios alumnos. Entonces, ojalá y el ministerio abriera un espacio de discusión sobre esta circunstancia, sobre este gran problema que tenemos, que debemos aprovecharlo como una oportunidad de mejora y no para repetir fórmulas pasadas y fracasadas. Melanio, el tema de la inversión del 4%. Sabemos que fue en su momento una necesidad de muchísimos sectores en la República Dominicana y el cumplimiento de esto, el cambio desde la forma del abordaje de la docencia, el tema de la infraestructura y todo esto. Pero seguimos viendo esa diferencia entre el sector privado y el sector público. ¿Cómo reencauzar esa cantidad de dinero? Sí, mira, Fred, ese dinero no existe ya, porque mucha gente pensó que el 4% era un puerto de llegada y era apenas un puerto de partida. He reiterado que en el momento en que aquí se comenzó a aplicar el 4% en el año 2013, la media regional estaba en 4.15%. De manera que lo invertido en estos 7 años, que el gobierno ha cumplido, ha sido importante porque hoy tenemos mucho más cobertura, tenemos un programa de asistencia a los alumnos, sobre todo a las áreas más vulnerables. Hay un programa de entrega de equipos de computadora a los alumnos y maestros, y todo eso ha sido importante. Pero todo implica una evaluación, porque el 90% de esos recursos del 4%
se lo engulle la nómina del Ministerio de Educación, la nómina de docentes y la nómina administrativa, que ya sumado está por encima de los 150,000 personas, y que al mismo tiempo también hay una buena parte de esos recursos que van al Instituto de Bienestar Estudiantil, unos 25, 26 mil millones de pesos para garantizar la merienda, el desayuno y el almuerzo escolar. Entonces, lo que queda para invertirlo en transformación de prácticas pedagógicas, en que se dé el milagro de que los niños y niñas aprendan en las aulas, es muy poco. Y es justamente lo que va a representar el paso entre una educación pobre y mediocre y una educación de calidad. Para mí, todo esto implica un proceso de reevaluación, tomando en cuenta aquellos aspectos como la cobertura en que se ha sido exitoso, pero redimensionando y reenfocándonos todo el tema de buscar la calidad de la educación, que no es más que aquella en que los niños, niñas y jóvenes pueden potencializar sus competencias y pueden demostrar en la práctica que tienen el don de enfrentarse a sus proyectos de vida. Melanio, gracias. En la próxima entrevista, que espero que sea, si tenemos elección el 5 de julio, espero que sea antes, quiero hablar ahí ya de manera amplia con el político. Tú fuiste uno de los precandidatos a la presidencia en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, y tenemos muchos temas que hablar con relación a cómo va esta campaña con Gonzalo Castillo. Así que yo espero tenerte en Q. Para eso, porque ya tú no tengas la barba, y si la tienes, entonces me acompañe, porque la mía se queda ahí. Yo tengo una promesa en secreto, como dice la Biblia, lo que se revela en secreto, pero luego lo haré público. ¿Cuándo me la voy a quitar? Muy bien. Melanio, gracias. A ustedes. Buenas noches. Señores, gracias por su sintonía. No hay tiempo para más. Nos vemos la próxima semana en este A Tiempo. Buenas noches.